el mundo tiene sueños y cosas que queremos lograr en la vida. Metas que nos enfocamos en cumplirlas y deseos de las cosas que nos gustaría hacer o tener en esta vida. Pero es todo perfectamente bueno y aprobado por el Señor. Son todas esas cosas parte de la voluntad de Dios en nuestra vida. En este video quiero hablar sobre cómo podemos saber que nuestros sueños, metas o deseos están siendo aprobados por Dios. Y cómo caminar de una manera que estamos permitiendo que el Señor elija lo que es mejor para nosotros en las cosas que fijamos nuestras mentes y corazones para hacer. Hola a todos, mi nombre es Eliana Sutherland y bienvenidos a mi canal. Para empezar, quiero que pienses en alguna vez en la que tuviste que elegir algo con la que te encontraste con opciones que se vieron buenas, pero solo tenías que elegir una de ellas. Y estoy hablando de opciones que se veían correctas, no de aquellas que obviamente eran las equivocadas y te llevan a pecar. Así que con esto en mente vamos a leer Proverbios 14:12 que dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Hay momentos en la vida en los que hemos elegido ir tras una meta o algo que parece ser bueno para nosotros. No parece afectar a nadie, no parece afectarnos y lo consideramos bueno. Tal vez puede ser el comprar una casa o ganar más dinero para abastecer la necesidad de nuestra familia o elegir una carrera. Pero también puede ser el hacer ese talento que Dios te dio, dar fruto, o prepararte para algo que quieres hacer en el ministerio. Tal vez tu objetivo es ser pastor, profeta, líder de adoración o algo así. Ahora, todas estas cosas son buenas. Pero ¿cómo sabemos que son parte de la voluntad de Dios para nosotros? Que eso es lo que Dios quiere para nosotros. El hecho de que estas cosas sean buenas no las hace automáticamente buenas para nosotros. Y la razón es porque Dios nos hizo con un plan y un propósito. Y cada elección que hagamos afectará nuestro destino para bien o para mal. Y no tiene que ser algo malo para afectar nuestro destino de una manera negativa. Muchas veces Satanás usa cosas buenas para hacernos ir en la dirección equivocada. Segunda de Corintios 11:14 dice: y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Es importante recordar que la vida es un proceso, donde para que crezcamos tenemos que tomar medidas que sean necesarias para que seamos maduros y capaces no solo de soñar e ir tras las metas, sino de hacer las cosas de la manera correcta, de la manera que Dios espera que las hagamos. Nuestro destino dado por Dios ya viene marcado con pasos que deben seguirse para que este destino se cumpla. Ahora, hay un destino en el que Dios no pretende que caminemos, pero porque Él no nos trata como robots y nos ha dado libre albedrío, también tenemos la opción de caminar en ese otro destino si queremos. Y aquí es donde viene a jugar la gran lucha de nuestra voluntad propia contra la voluntad de Dios. Nuestra voluntad propia proviene de los deseos de nuestro corazón y es lo que el enemigo utiliza para engañarnos, para que pensemos que nuestra voluntad propia es buena y aceptada por el Señor. Por lo tanto, si podemos caminar en nuestra propia voluntad con una mentalidad de que es la voluntad de Dios, entonces el enemigo que se disfrazó de luz logró lo que quería para nosotros, que es caminar en el destino equivocado pensando que es el camino correcto. Por lo tanto, para dar una comprensión más clara, vamos a utilizar el ejemplo de comprar una casa. Entonces aquí tú estás tratando de comprar una casa, se te presentan algunas buenas opciones y tú estás a punto de tomar una decisión. Ahora, si tú eres creyente en Cristo, probablemente vas a consultar a Dios primero antes de tomar esa decisión. Por lo tanto, te estás encontrando con dos opciones que parecen buenas. Una de ellas es lo que tú quieres tener.
Y por supuesto, tú necesitas una casa y esta opción parece encajar bien contigo. Y tienes que elegir porque, una vez más, tú necesitas una casa. La otra opción también parece correcta, pero no es exactamente en lo que quieres meter las manos porque digamos que tal vez el trabajo es mucho. En tu lista de cosas que quieres en una casa, esta no estaba calificada para ello. O tal vez ni siquiera pensabas en esa opción como una opción, pero se siente correcto. Ahora, ¿cómo sabes qué opción es la opción correcta? Entonces, en cada decisión que tomamos en la vida, el Señor siempre trata con nuestro corazón. ¿Qué nos está realmente llevando a tomar esa decisión? ¿De dónde viene nuestra decisión? Y me gusta lo que su palabra dice en la versión de la Nueva Traducción Viviente en Proverbios 3, 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Ok, para confiar en Dios con todo nuestro corazón, no podemos depender de nuestro propio entendimiento de las cosas. Entonces, ¿qué estás entendiendo en las dos opciones que tienes? En el caso de este ejemplo de la casa, tal vez tú estás entendiendo que te estás quedando sin tiempo para comprar esa casa. Tal vez estás entendiendo que vas a ser infeliz si no obtienes lo que quieres en la casa cuando tienes esa opción para hacerlo. Tal vez estás entendiendo que una de estas opciones va a hacer que tu familia y tú estén cómodos y que esa es una razón suficientemente buena para que tú vayas por esa opción. Y así. Pero, ¿qué estás tú entendiendo? Y estás dependiendo de tu propio entendimiento. Ahora, la siguiente parte dice que busques la voluntad de Dios en todo lo que hagas, para que Dios te muestre qué camino tomar. Estas son noticias buenas, que Dios nos va a mostrar qué camino tomar. Así que cuando hacemos esto, algunas cosas comienzan a ser reveladas en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y si no le prestamos atención, pasamos por alto la voluntad de Dios para nosotros. Dios es quien fue, quien es y quien vendrá de acuerdo con su palabra. Y en Salmo 139:4 dice: no me llega aún la palabra a la lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Dios nos conoce. Podemos imaginar nuestro futuro, pero Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y también porque Él conoce nuestros corazones. Él sabe con lo que estamos tratando, lo que aún no hemos superado, para lo que aún no estamos listos y lo que puede derribarnos. Entonces, las decisiones que tomamos tienen que ver con el proceso que tenemos que pasar para ayudarnos a crecer y ser maduros. ¿Y vamos a cometer errores en el camino? Por supuesto que sí. No somos perfectos, no somos Dios, pero incluso en nuestros errores, Dios todavía habla y Él lo hace de una manera que podemos ver que no necesitamos bajar hasta el fondo para volver a ponernos de pie y cambiar de dirección. Y esta es una prueba de humildad en la que se mide tu madurez, tu fortaleza, tu confianza en Dios, tu vulnerabilidad. Pero Dios está ahí contigo hasta el final. ¿Sabes? Muchas veces el Señor nos permite elegir ciertas opciones y a veces no, o ir de cierta manera y de otra no, porque Él nos está protegiendo de algo que tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta de que podemos ser débiles o aún no podemos manejar, o incluso simplemente porque no es el momento adecuado para ello. El momento adecuado para las cosas es súper importante, y la desesperación, la frustración, la ansiedad son muy buenas para empujarnos a tomar la decisión equivocada. Es muy prudente no tomar una decisión por causa de la presión, porque tú quieres tomar la decisión correcta. Así que solo detente, respira, relájate y recuerda que nada ha terminado hasta que el Señor diga que eso ha terminado. Así que agárrate de Dios y confía en Él. Recordar el carácter de Dios y conocer quién es Él nos ayuda a pensar y actuar de una manera como Él lo haría. Y en el caso de tomar una decisión, su carácter nos ayuda a hacerlo como Él lo haría.
Piénsalo, si se preocuparía Dios por lo que nosotros nos estamos preocupando. ¿Sería el deseo de Dios el mismo que el nuestro? ¿Se centraría Dios en las cosas en las que nos estamos centrando nosotros? Cada decisión que tomes sobre algo tiene que ver con tu propio proceso personal en el que Dios te tiene. Así que lo que es bueno para ti en este momento puede que no sea bueno para otra persona. Y la forma en que alguien más está haciendo las cosas o alcanzando metas podría no ser la forma en que Dios quiere que las hagas tú. Tú tienes tu propio viaje personal en el que Dios te tiene caminando y Él está tratando con tu corazón en cada paso del camino. Cuando entramos en el lugar donde tenemos que tomar una decisión y estamos con nuestra mente puesta en lo que nosotros queremos y completamente cerrados para cualquier otra opción, entonces ya hemos tomado una decisión. ¿Es correcta o incorrecta esa decisión? ¿Quién sabe? Porque fue nuestra decisión. Pero cuando llegamos a este lugar, mientras esperamos que Dios nos muestre su voluntad, a pesar de que estamos presentando nuestro deseo, o ese sueño, o esa meta a Él, pero tenemos esa expectativa de cuál va a ser la respuesta de Dios y entender que sus respuestas no siempre son las mismas que nuestras peticiones o nuestras expectativas, pero podrían ser algo diferente o incluso un no directo. Entonces nos estamos abriendo a la guía del Espíritu Santo. Y con esto quiero compartir algo que aprendí con un proceso por el que yo pasé, donde tenía mi objetivo. Y digo mi objetivo porque se convirtió en mi objetivo. El Señor me había dicho una palabra acerca de alcanzar una cierta meta que tenía que ver con la escuela. Y cuando estaba segura de que Él quería que lo hiciera, confié en Él y fui tras ello. Pero mientras lo intentaba, fracasé en el intento y me sentí incapaz de hacerlo, así que renuncié. Pero como el Señor era el que me llamaba para hacer eso, Él usó gente para dirigirme hacia las puertas abiertas que Él tenía para mí. Así que dije, ok, no me dejarás dejarlo tan fácil, así que voy a volver a hacerlo de nuevo. Y empecé a perseguir esa meta, confiando en Dios, y vi su mano moverse, dándome su favor en el camino y mostrándome lo capaz que yo sí era de hacer eso. Así que empecé a caminar súper emocionada y me concentré completamente en llegar al final de esa meta. A través de ese camino por el que el Señor me permitió caminar en ese momento. Y debido a que yo estaba tan centrada en esa meta que vino del Señor y porque Él había abierto la puerta para comenzar a caminar hacia esa meta, me había centrado en esta dirección hasta llegar al final de la misma. Y aquí hay algo nuevo que aprendí. Algo sucede en este viaje que me empujó a cometer un error. Y lo primero fue que cerré los oídos a cualquier cosa o a cualquiera que pudiera tratar de mostrarme una manera diferente para llegar o pudiera decirme que me detuviera, que ese no era Dios, porque sentí que estaba caminando por el camino correcto hacia esa meta específica y no quería que mi fe se sacudiera. Pero poco sabía que el Señor iba a ser quien me pidiera que cambiara de dirección. Y no esperaba eso en lo absoluto. Ahora Él nunca te hablará algo que Él quiere que hagas y luego va a cambiar de parecer y después decirte que no lo hagas. Por lo tanto, Él no me dijo que no alcanzara esa meta, pero estaba cambiando mi dirección para yo llegar a esa meta. Quería que tomara una ruta diferente. Pero yo no estaba para recibirlo en ese momento. Lo rechacé pensando que no era del Señor. Y me puse a seguir adelante de la misma manera que ya iba. Entonces algo más sucede justo en ese momento que era una señal del Señor que yo no tomé como señal. Las puertas se cerraron para que yo no siguiera en esa dirección. Pero el enemigo siempre tiene un plan para ayudarnos a continuar en la dirección equivocada. Así que el enemigo usó el tiempo y la presión
que me incitaron a empujar y seguir en esa misma dirección. Y me abrió una nueva opción para quedarme yo ahí. Y yo cometí el error de tomar esa opción y seguir adelante. Bueno, el enemigo y nuestro propio entendimiento de las cosas pueden engañarnos para cometer errores. Pero Dios es fiel y Él está con nosotros protegiéndonos y cuidándonos todo el camino, especialmente cuando nuestro corazón anhela servirle a Él. Entonces, lo que sucede a continuación es que la opción que tomé me llevó a un lugar oscuro donde perdí la paz de Dios en lo que estaba haciendo y entré en un profundo estrés, ansiedad, depresión. Estaba tan abrumada por todos estos sentimientos. Después de eso entré en confusión. Ya no sabía cuál era el camino correcto, si debía seguir adelante, si debía parar. Estaba enojada conmigo misma. Y entonces, debido a que me metí en este lío de haber elegido esa opción, en mi tiempo con Dios, mientras estaba pasando por toda esta locura, le pedí al Señor que me diera dirección nuevamente. Pero Él guardó silencio, Él no me habló una palabra mientras yo estaba como estaba. Después Él envió a gente que me hablara su verdad, pero me confundí más porque yo no estaba dispuesta a recibirla. Yo estaba aferrada a lo que Dios me habló al principio sobre la meta que Él me dio y estaba segura de que yo no lo escuché mal, tenía pruebas para ello. Yo no podía entender por qué todo esto estaba pasando. Pero había una cosa que yo no iba a hacer en lo absoluto, y esto era el alejarme del Señor. Porque me vi luchando en mi tiempo con Dios. Así que lo que hice fue pedirle su gracia para terminar aquello en lo que me había metido. Y tomó fe el poder dejarlo todo, pero mi confianza estaba en Dios. Hubo mucho trabajo duro, dedicación y dinero involucrados en ello. Pero en ese momento tenía que llegar a su fin. Así que decidí que después de que terminara esta opción en la que quedaban como 2 semanas, iba a parar por completo, no iba a seguir yendo en ninguna dirección hasta que volviera a recibir la dirección del Señor. No me iba a mover a menos que Dios me dijera que me moviera. Y después de hacer eso, entré en un momento de espera. Mi mente comenzó a calmarse, la paz comenzó a volver a mí y sentí que estaba en un buen lugar. Sin embargo, el Señor aún no me había hablado nada, pero la marea se había bajado y yo estaba mejor que antes. Entonces esperaba que el Señor me hablara en cualquier momento a partir de entonces, pero al mismo tiempo le estaba permitiendo a Dios tomarse el tiempo que Él viera necesario para hablarme y darme dirección, porque yo sabía que Él estaba trabajando en mí. Entonces después sucede que Dios me conecta con una clase de la iglesia donde fui ministrada de una manera increíble. Y a través de toda esa gente maravillosa que estuvo ahí, Dios me dio dirección de nuevo y estaba tan claro. Sabía a dónde tenía que ir, lo que tenía que hacer, cuándo lo necesitaba hacerlo. Incluso me ofrecieron provisiones para ello y más tarde me dieron provisiones. Y vi la bondad del Señor por todas partes, en todos los sentidos, y todavía lo hago hasta ahora. Y tengo paz con Dios. Y sé que aquí es donde el Señor quiere que esté ahora. La alegría de saber que estás haciendo algo y yendo tras algo por la dirección correcta del Señor es incomparable. Mi momento de enseñanza me recuerda cuántas cosas todavía tenemos que aprender. Y cómo cada uno de nosotros tiene un largo camino por recorrer. Pero con un Dios fiel que nunca falla, estamos en las mejores manos. Así que si quieres saber si lo que estás haciendo o lo que estás buscando es parte de la voluntad de Dios, entonces no le cierres tus oídos al Señor en ningún momento. No decidas con anticipación en tu corazón lo que quieres sin la aprobación de Dios. Mantente a la expectativa de que Dios podría darte un cambio de dirección porque Dios sabe lo que es mejor para ti. No hagas una elección por causa de la presión.
No dependas en tu propio entendimiento de las cosas. No creas que todo lo bueno es bueno para ti. Y recuerda que la elección que hagas puede afectar tu destino. Salmos 32:8. El Señor dice: yo te instruiré y yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Y este fue el video de hoy. Espero que haya sido útil para ti. Gracias por tu tiempo y oro por la gracia, la dirección y el favor del Señor en tu vida, en esa elección que harás ahora o en el futuro. Ruego que el Señor te muestre qué hacer y que tú seas receptivo a su voz en el nombre de Jesús. Amén. Gracias y hasta la próxima. Adiós.